10 de la mañana tenemos un estudio bíblico, entonces siempre, hermanos, tenga su Biblia. Si usted puede anotar lo que se enseña acá, sería también bueno tener esas notas. Amén. Porque son muchos los versículos que respaldan cada una de las doctrinas, ¿ok? Y es importante, hermanos, que la iglesia se prepare, estudie, sepa la doctrina. Inclusive la palabra nos incita a que aprendamos, a que conozcamos, a que nos llenemos de conocimiento de la palabra del Señor, ¿ok? Nosotros debemos estar preparados para defender nuestra fe, ¿sí? Con doctrina, pero con humildad, con sencillez. ¿Amén? Amén. Listo, vamos a continuar entonces nuestro estudio sobre los demonios, ¿ok? Hemos estado hablando, empezamos hace 8 días ese tema sobre los demonios, ¿ok? Cómo se mueven, cómo son. Y hablábamos hace 8 días que es un tema importante porque la Biblia nos muestra que los demonios son reales, que no es fantasía, que no es leyenda, que no es película, que no es caricatura, sino que es algo real. Sí, se supone que nosotros como creyentes somos espirituales, y como somos espirituales, también por medio de la espiritualidad se mueven muchas cosas, ¿ok? Lastimosamente, en cierta parte, nosotros no podemos ver los espíritus, no podemos ver los ángeles, ni los demonios, ni nada de eso. No tenemos esa capacidad, Dios no nos dio esa capacidad. Él sabrá por qué, Él sabe por qué, obvio, es nuestro Señor, pero no tenemos esa ventaja de ver a los demonios ni a los ángeles. En cambio, los demonios o los ángeles tienen esa capacidad, tienen, digamos, entre comillas, el chance que, bueno, obviamente nos ven a nosotros, pero nosotros estamos un poquito, entre comillas, un poquito en desventaja porque no lo vemos, ¿cierto? No vemos cuando ellos se mueven, cuando ellos susurran o cuando hay un ambiente espiritual fuerte. Pero en la Biblia, si usted ha leído la Biblia del Antiguo Testamento, muchos hombres de la Biblia, Dios les dio esa oportunidad en un instante, en un momento, de poder ver lo espiritual. Me acuerdo del profeta Elías, ¿cierto? Él tuvo esa oportunidad de ver lo espiritual. Y así muchos padres de la fe, muchos padres del Antiguo Testamento, Dios les dio esa oportunidad por un poquito de tiempo de poder ver lo espiritual, ¿ok? Pero nosotros no tenemos ese chance, no tenemos esa oportunidad de ver lo espiritual. Sería muy bueno, pero sería también muy charro, ¿cierto? Ver siempre demonios por aquí, ángeles por allá, sí, sería como raro. Pero bueno, mis hermanos, es lo que estamos viendo. Hermanos, nosotros nos movemos en un ámbito espiritual. Ya lo carnal lo dejamos atrás. Nosotros antes vivíamos en lo carnal, hacíamos esto, no le prestábamos ninguna atención a lo espiritual, pero ya que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ya empezamos a conocer más de lo espiritual. ¿Amén? Listo. Muy bien, quizás usted esta semana tuvo luchas, quizás tuvo tentaciones, quizás tuvo cosas fuera de lugar, y como veníamos hablando, recuerde, hablamos de un versículo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales. Entonces muchas de esas tentaciones, muchas de esas pruebas, muchas de esas cosas que pasan en nuestra vida, detrás de ello hay algo espiritual, y la mayoría de ellos es nuestro enemigo, Satanás y sus demonios. Que el único objetivo de Satanás y sus demonios es ¿qué? Destruirnos, hacernos la vida imposible, ¿ok? Y muchas veces lo ha logrado, muchas veces ha ganado algunas batallas, pero no tiene ganada la guerra. Mis hermanos, ojo con esto. Satanás puede ganar batallas, pero no ha ganado la guerra. Ya la ganó ¿quién? Jesucristo en el madero. Él por su muerte venció
la muerte. Amén. Entonces tenemos esa victoria, tenemos ese chance, hermanos. Si no aprovechamos de eso, hermanos, si no aprovechamos de esos, no sé, reflexionen, ¿ok? Porque nosotros ya tenemos la victoria en Cristo. En este momento estamos en batalla, en este momento estamos batallando, estamos luchando, estamos peleando. Y como les dije, muchas veces vamos a perder la batalla, muchas veces el enemigo va a mandar un dardo y vamos a caer. Pero la idea es volver a levantar. Amén. Es volver a levantarlo y continuar y seguir adelante. Bueno, vamos a ver y a continuar cuál es su origen en cuanto a los demonios. ¿Cuál es el origen de los demonios? La respuesta mejor y más lógica es que los demonios son la gran hueste de ángeles que siguieron a Lucero o Satanás en su rebelión contra Dios. Entonces, ¿quiénes son los demonios? No es que Dios haya hecho ángeles y demonios, no. Dios hizo ángeles, ¿ok? Y como Satanás, como hace tiempo vimos también esa clase de quién era Satanás, cuál era su origen, cómo pasó todo eso. También como Satanás se rebeló contra Dios, también muchos ángeles que siguieron a Satanás también se rebelaron contra Dios y entonces fueron echados del cielo. Esos son los demonios. Los demonios es un nombre, o sea, que se le puso a ellos, pero realmente ellos son ángeles caídos. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que la sociedad, la cultura, nos hace meter miedo con los nombres. Satanás, los demonios, ¿de qué miedo? Ojo, hay que tener respeto, ¿cierto? En cuanto a ello, hay que tener respeto, como lo muestra el libro de Judas, pero no hay que tener, Dios le bendiga, hermana, no hay que tener temor, ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos a un vencedor que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, como les decía, el origen de los demonios viene desde arriba. Viene desde arriba. Un momento, yo busco la cita que vamos a leer. Listo. Entonces vamos a ir a Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 17. Isaías 14, 12 al 17. Entonces ahí vamos, o ahí Isaías nos da como un reflejo de lo que era Satanás, ¿cierto? Y cómo era y cómo tuvo que salir del cielo. Asimismo, fue el origen de los ángeles. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17. Dice: como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Recuerda que aquellas estrellas no son estrellas literales, sino ángeles. ¿Sí? En el Antiguo Testamento las estrellas se representan como ángeles. ¿Ok? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante, no que sea mayor. O sea, no que sea mayor. El diablo, Satanás, Lucifer, él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios es Dios y que no hay nada por encima de él. Pero él quería ser, ¿cierto? Él quería ser como Dios, ser semejante a Dios. Entonces dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él conocía quién era Dios. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que solo sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Entonces vemos el origen de Satanás.
¿ok? Vemos también lo que había dentro de él, dentro de su conducta, que él quería ser semejante a Dios. Y lastimosamente engañó a muchos ángeles. No tenemos el número, ojo, también cuando estudie en el Instituto Bíblico Angeliología, me encanta ese módulo, va a conocer un poco sobre ese tema. Pero ¿sabe qué? Uno vendría una pregunta: ¿cuántos ángeles hay? No, la Biblia no registra cuántos ángeles hay. Dice millones de millones, hay muchos, hay una cantidad enorme. ¿Ok? Entonces, parece, y dice la Biblia que Satanás se llevó la tercera parte, o sea, muchos ángeles siguieron a Satanás. La tercera parte, wow, eso sería mucho. Entonces ellos fueron echados del cielo. Y como les decía también hace 8 días, ya ellos no tienen oportunidad de nada. No es que Satanás ya se vaya a arrepentir o que un ángel se va a arrepentir, no. Ya ellos fueron echados y ya son, vimos unos versículos hace 8 días, ya son condenados al infierno, ¿ok? Entonces ellos ya no tienen oportunidad. Gloria a Dios por nosotros como criaturas de Él, que nos da esa oportunidad. Nosotros tampoco, yo como les decía, tampoco merecemos, hermanos, la salvación de Cristo, ¿sí? Por nuestro contexto, por nuestro pecado, por nuestra conducta, e inclusive todavía seguimos luchando, inclusive todavía Dios sigue perdonándonos, sigue levantándonos, etcétera, etcétera. O sea que tampoco lo merecíamos, pero gloria a Dios, el Señor a esta parte de la creación, los humanos, nos da esa oportunidad. Ojo, aquí en la tierra. Aquí en la tierra el Señor nos da esa oportunidad de poder recibirle a Él como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y seguirle a Él como Señor y Salvador. Tenemos la oportunidad. Después de la muerte, dice la palabra, viene que el juicio. El libro de Hebreos habla de eso. Después de la muerte viene el juicio. Ya no hay oportunidad, que vamos a interceder por el muerto, que vamos a pagar para... Nada de eso sirve, hermano, y nada de eso es bíblico, ¿ok? Y eso se debe resaltar, porque mucha gente, cuando muere alguien, es pagando para que esa persona pueda salir del limbo o de algo para ganarse el cielo. Jamás en la Biblia se encuentra tal falsa doctrina. Amén. Dice la palabra, después de la muerte el juicio, punto, cielo o infierno, no hay otro punto intermedio. Amén. Entonces, mis hermanos, volviendo al tema de los demonios, ellos ya están condenados al infierno. Muy bien. Listo, dice acá Mateo 25:41, vamos a leer Mateo 25:41. Dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Entonces, como primero el Señor hizo el infierno, primeramente ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Ese fue el primer objetivo del Señor, ¿ok? Para Satanás y sus ángeles. Entonces la Biblia dice que los ángeles son espíritus o seres espirituales. Está en Salmos 104, versículo 4. Algunos ángeles caídos están encarcelados, hermanos, hasta el periodo de la tribulación. Y no quiero meterme mucho en esto, hermanos. Recuerden que estos estudios que estoy dando es muy básico, muy general, pero esos estudios necesita uno estudiar para entender muchas cosas, porque uno se va a preguntar muchas cosas. Pero sí, algunos ángeles caídos están encarcelados hasta el periodo de la tribulación. En este momento hay un grupo de ángeles que están encarcelados hasta el periodo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 9, versículo 2, versículo 11, para que lo tenga como referencia. Pero un ejército innumerable está libre hoy para operar bajo la dirección de Satanás en el aire.
el reino espiritual o en los lugares celestiales. Recuerde que la Biblia habla de tercer cielo, ¿sí? Usted recuerda eso, que la Biblia habla de tercer cielo. El primer cielo es este, la tierra, y el segundo cielo es lo espiritual, ¿cierto? Donde están las huestes y todo eso. Y el tercer cielo, que dice Pablo, es donde está nuestro Señor, ¿ok? También de una manera general y rápida. Ahora, ¿cuántos son la cantidad de los demonios? ¿Cuántos son? Listo, vamos a ir en Marcos capítulo 5, versículo 9. Marcos 5, 9. ¿Cuántos son? Listo. Dice, ¿cuántos han escuchado ese versículo? Marcos 5, 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llama. Porque somos, ¿qué? Muchos. Tampoco da una cantidad exacta. Pero dice que son, ¿qué? Muchos, cantidades, quizás millones, quizás miles de demonios que están por ahí haciendo la vida imposible a nosotros los creyentes, ¿ok? Entonces, miramos que ahí nos da una referencia de que es mucha la cantidad de demonios que hay. Dice, porque somos muchos. La palabra legión puede significar multitud, o en un sentido militar puede referirse a 3,000 a 5,000 soldados de infantería o 300 de caballería. ¿Ok? En Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Marcos 16, 9 dice, mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado ¿cuántos demonios? 7 demonios. Hermanos, préstenme atención acá un momentico. Miren, hemos hablado de dos historias. Primero, de la primera historia del Gadareno, ¿cierto? Y la segunda de María Magdalena. El primer hombre, este hombre endemoniado, dice que tenía muchos demonios. O sea, esta persona estaba poseída por demasiados demonios. ¿Okay? Muchos demonios tenía este personaje, muchos. Y vemos que María Magdalena también tenía ¿cuántos demonios? 7 demonios. Así que una persona puede ser poseída por uno o más demonios. ¿Ok? Eso es lo que hacen los demonios, poseen a las personas. Entonces esos dos versículos son interesantes, porque hermanos, todavía esto sucede, todavía hay gente que es endemoniada, hay gente que todavía tiene demonios, que son poseídos por demonios. Y en las ciudades principales casi no se ve eso, pero si usted piensa o va a los pueblos más nativos, se ve mucho esto, ¿cierto? Endemoniados, se ve mucha brujería, se ve muchas cosas de esta. Obvio, aquí en la ciudad también, pero en los pueblos es donde más fuerte se ve este tipo de cosas. Entonces, hermanos, hay que entender que la Biblia nos muestra que si una persona puede ser poseída por uno o más o muchos demonios, según el relato bíblico. Listo. Dice también, dice acá abajo, Satanás constituye un reino de oscuridad. Mateo 12, 26. Mateo 12, 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es decir, que Satanás tiene un reino. Hermanos, es decir, que Satanás tiene cosas ordenadas, ¿cierto? Para poder hacer el mal. Tiene un reino constituido, tiene un gobierno constituido, bien planeado. Recuerden que Satanás es astuto, hermanos, y no podemos ignorar eso. Satanás es inteligente, astuto. Él es sabio, obviamente, para ser malo. Entonces hay un reino constituido, bien formado, bien gobernado de parte de Satanás.
Por lo tanto, nosotros debemos estar pilas, debemos estar atentos, debemos estar, la palabra dice, orar sin cesar, velar, ¿cierto? Velemos. ¿Por qué? Porque Satanás, recuerde, Satanás es un espíritu, los ángeles son espirituales, y recuerde que ellos tienen una ventaja por nosotros, que ellos no se cansan, ¿cierto? Ellos no tienen un cuerpo físico, ellos no necesitan ir a dormir, es que estoy cansado y me dio pereza hacer esto. No, ellos constantemente están activos, constantemente están mirando a quién hacer caer, a quién hacer pecar, etcétera, etcétera. Por eso la palabra dice que Satanás está como león rugiente, buscando ¿qué? A quién devorar. Él está atento en todo momento, a las 24 horas. Nosotros tenemos esa desventaja. Hay veces nos cansamos, hay veces se nos olvida orar, hay veces no hacemos esto, etcétera, etcétera. Tenemos esa desventaja. Ellos no. Entonces, hermanos, con mucha más razón debemos estar firmes en la palabra, firmes en la oración, etcétera, etcétera. Entonces, Satanás se constituye un reino de oscuridad. Colosenses 1:13 también nos habla un poquito de eso. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces aquí habla el cual nos ha librado de la potestad, ¿cierto? De un reino, de algo, de un gobierno, de las tinieblas, compuesto de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, la Biblia enseña que mientras que Satanás mismo no es omnipresente, sus emisarios malignos son tan numerosos que pueden operar en cualquier parte del mundo, lo cual le da a Satanás poder universal. Entonces también quiero resaltar una cosa. Hay veces nosotros cuando fallamos, cuando cometemos pecado, y esto lo vemos mucho, muchas iglesias le echan la culpa a Satanás. Y Satanás no es omnipresente. ¿Sabe qué significa omnipresente? Omnipresente significa que está en todo lugar al mismo tiempo. Ese poder solo, ojo, ese poder solo lo tiene Dios, nuestro Señor. Él solamente posee ese poder. Nadie más, ninguna criatura tiene ese poder. Ni ángeles, ni humanos, ni animales, nada tiene ese poder, sino solamente Dios. Que Él puede estar aquí y al mismo tiempo puede estar en 1000 iglesias al mismo tiempo, al que lo esté invocando, etcétera, etcétera. Él solamente tiene poder. Pero Satanás es limitado para ese poder. Es decir, Satanás no va a estar aquí en esta iglesia tan pequeña, ¿cierto? Digo yo, no sé, quién sabe. Pero Satanás quizás está gobernando un país, ¿cierto? Un reino, gobernando, así, tratando de hacerlo malo, ¿cierto? Tratando de que el presidente prohíba la Biblia, que maten a cristianos. Quizás él es el que está gobernando en ámbitos más fuertes, más generales. Pero, ojo, no significa que él no mande, bueno, vaya allá a la iglesia bautista Cristo del Señor San Cristóbal, voy a mandar un demonio allá, que haga divisiones, que haga peleas, que haga esto y lo otro. Y así cada iglesia tiene, o en cualquier parte, en cualquier cristiano vaya, hágale la vida imposible. Entonces, de esa manera, hermanos, de verdad suena muy chistoso, suena de pronto muy fantasioso, pero es así, hermanos, así se mueve el reino de Satanás. Sus demonios están encargados, ¿sí? Ellos se encargan. Un demonio, una potestad puede estar en este país, otra potestad en otro país. Recuerde que leímos un versículo que él tiene un reino, ¿sí? Y ese reino está compuesto por potestades, gobernadores, huestes, etcétera, etcétera. O sea que él tiene ordenado todo. Él dice la palabra que es el príncipe de este mundo, es el que reina en este mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, miren todo lo que hay detrás de estas cosas espirituales. Muy bien, ¿quién obedece y cuál es su esfera de operación? Sin duda, Satanás es el príncipe de los demonios, eso no hay duda. Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo 12, 24 dice:
Mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, que los demonios se sujetan a Satanás. Los demonios se sujetan a Satanás. Y los demonios hacen como Satanás les diga. ¿Ok? Recuerde que Satanás quiso ser semejante ¿qué? A Dios. Y obviamente él veía en el cielo cómo sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que eso es bíblico, se sujetaban a Dios. Que ángeles obedecían al Señor. El Señor les decía: bajen, hagan esto, y ellos lo hacían. Claro, y Satanás quería tener ese poder, quería ser semejante, y lo está logrando limitadamente en este momento en esta tierra, ¿cierto? Los demonios se le sujetan, él manda: haga esto, y los demonios van y hacen. Potestades, hagan esto, y van y lo hacen. Entonces, hermanos, miren lo que hay detrás de toda la vida espiritual, lo que hay en nuestro ámbito espiritual. Amén. Sin duda, Satanás es el príncipe de los demonios, quien gobernará el reino de los demonios, y ellos hacen lo que él quiera. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2. Miren lo que dice, hermanos, este versículo de verdad importante: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, hermanos. Y así estamos nosotros, cautivos por esa potestad del aire, cautivos por demonios, hermanos. Y quizás no lo veíamos, quizás no lo sentíamos, pero realmente cuando estamos en el mundo, y mucha gente ahora que está en el mundo, que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, está gobernada, hermanos, gobernada por Satanás, gobernada por los demonios. Amén. Como les decía hace 8 días, hermanos, ¿usted cree que cómo un hombre llega a descuartizar a personas, cómo un hombre llega a violar niños, cómo un hombre llega a matar, a asesinar 10, 20 personas, hermanos? Detrás de eso, ¿qué hay? Demonios. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, hermanos. ¿Quién tiene sus pensamientos oscuros, fuertes? Satanás. Él fue el primero, el inventor de la muerte física acá en la tierra, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, todo aquel, hermanos, y suena un poco raro, radical, extraño, poco no creíble, pero dice la Biblia: cuando nosotros, voy a volver a leer el versículo: en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice ahí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén, hermanos. Entonces, mire que es bíblico lo que dice la palabra del Señor. Por eso mucha gente: qué pereza leer la Biblia, qué pereza ir a la iglesia, son los ladrones, etcétera, etcétera. Detrás de todo eso, ¿quién lo está diciendo? Satanás está engañando a la persona, le está impulsando, le está hablando en su mente. Amén. Entonces, hermanos, tremendo lo que es la vida espiritual. Listo, dice: Satanás, desde luego, es el príncipe de la potestad del aire. Vimos Efesios 2:2, y como tal gobierna a las legiones de espíritus malignos, quienes ocupan el atmósfera. Satanás y sus demonios buscan cuerpos, ojo, en los cuales puedan morar. Son capaces de morar en y controlar a los seres humanos, también a los animales, y son aparentemente incapaces hasta que lo logran. Entonces, los demonios es lo que más buscan ellos: poseer cuerpos, ¿cierto? Es lo que más buscan ellos: queremos poseer cuerpos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 24. Mateo 4, 24. Mateo 4, 24 dice: y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los que
los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. ¿Qué pasaba? Y los sanaba. Entonces Satanás y los demonios siempre están buscando cuerpos a quien poseer, ¿cierto? Cuerpos a quien entrar, ¿sí? Y esos cuerpos a quien poseer y entrar, ellos ya no van a actuar por su propia voluntad, sino por la voluntad de cada demonio. Entonces, hermanos, miren cómo se mueven los demonios, miren cómo se mueven. Ahora, una pregunta, y no sé si más adelante en el estudio podemos tocarlo. ¿Será que los cristianos también pueden ser poseídos por demonios? ¿Qué piensan? No, por ahí hay algunas respuestas, no. Y sí, no. Ningún cristiano, ojo, cristiano, verdadero cristiano, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que mora en Él, dice la palabra, el Espíritu Santo, porque ya nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esa persona, ya un demonio no puede poseerlo, ¿sí? No puede poseerlo. Pero un demonio sí puede, ¿qué? Influenciarlo. Hey, Freddy, mira esta plática de la coges. ¿Quién te está viendo? ¿Cierto? Claro, uno, la mente ahí hablando de viendo tanto dinero y muchas cosas, muchas tentaciones, claro, uno puede ser influenciado. Y eso es lo que los demonios quieren, hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos esa victoria, esa ventaja también en Cristo Jesús, que ya nosotros no podemos ser poseídos. Somos templo del Espíritu Santo. Y mucho más, hermanos, cuando nosotros somos de oración, cuando somos de palabra, somos metidos con el Señor, apasionados por el Señor. Dice el diablo, dice la palabra que huirá de vosotros. Santiago lo habla de que si nosotros nos metemos, si nosotros estamos con el Señor, el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Si hay un cristiano metido con el Señor, en santidad, buscando siempre las cosas de Dios, tratando de mejorar su vida espiritual, el diablo va a salir corriendo, ¿cierto? Va a salir huyendo, ¿cierto? Y hay un dicho por ahí que el diablo respeta al cristiano que está siempre de rodillas, ¿sí? Ese cristiano que siempre está de rodillas es el que los demonios tienen respeto. Este hombre mantiene de rodillas, mantiene orando. Amén. Entonces, hermanos, tenemos esa oportunidad de ser victoriosos en cuanto a la vida espiritual. Amén. Vamos a mirar, creo que vamos a continuar la próxima clase, pero miren que está interesante en cuanto a los demonios. Vamos a dejarlo hasta ahí y el próximo domingo vamos a continuar con esta doctrina un poquito larguita, pero está interesante. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, y terminamos este primer estudio bíblico y continuamos con el servicio principal. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres santo, eres grande, Señor. Reconocemos, Señor, que tú has vencido ya a Satanás y sus demonios, aunque en este momento estamos batallando, en este momento estamos peleando, Señor, con huestes, con demonios, Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a estar preparados, más que todo, Señor, estar preparados. Danos o empújanos a orar más, a leer tu palabra más, a estudiarla, a ser un buen cristiano, a tener buen testimonio, Señor, que esto me ayuda a estar victorioso en cuanto a las cosas espirituales, Padre. Gracias te doy, Señor, por esta tu iglesia. Guárdanos a todos, Dios. Sabes que constantemente somos atacados por dardos del enemigo, y así tu palabra lo muestra, que dice que Él está como león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. Danos las fuerzas, Padre, si caemos, para volver a levantarnos y seguir adelante en nuestro camino cristiano. Gracias por todo. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanitos. Vamos a